la acusa injustamente de haber robado hojas de papel de la escuela y al salir de clase sus compañeras la apedrean sin piedad. Allá en México publicó un libro que se llama Lectura para señoras, que tuvo 300.000 ejemplares. Ese día bebió un trago largo de arsénico y se autoeliminó con arsénico. Ella nunca creyó en el suicidio de su sobrino, siempre manifestó: me mataron a mi hijo. Si uno va a Petrópolis, todo el mundo sabe dónde vivió Stefan Zweig, pero nadie sabe dónde vivió Gabriela. Se olvidó esta ciudad de esta ilustre poetisa, porque la que comenzó con hacerle propaganda a Gabriela para que fuera premio Nobel fue una escritora ecuatoriana, pero finalmente terminó como católica y se enterró con el hábito de terciaria de San Francisco. La Corporación Cultural Nuevo Horizonte de Paine se complace en presentar dentro de su ciclo Se piensa en Paine por segunda vez al escritor, investigador de muchas décadas en la Biblioteca Nacional. Del Congreso Nacional, no de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional. Y autor de numerosos libros, algunos de los cuales están en exhibición en el lado poniente de la sala, que serán rifados entre los asistentes. Y por lo tanto, esos números que están en la silla, ¿están todos en la silla estos números? Veremos quiénes son los 4 afortunados. Uno de los libros se refiere a algunas experiencias especiales que nuestro invitado conoció en el Valle del Elqui, contexto geográfico, cultural, en donde aparece, ¿no es cierto?, esta estrella que es Gabriela Mistral. Y los otros dos son específicos de la gran poetisa. Digo poetisa porque me gusta esa palabra más que poeta. A mí también. Así es que, sin mayores preámbulos, dejo con ustedes a Juan Guillermo Bravo. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad estoy feliz de estar aquí en Paine. Yo lo conocí cuando tenía un seminario en los Capuchinos acá, un tremendo seminario, hacía un frío espantoso. Me acuerdo que los dedos se llenaban, según lo que me contaban, ¿cómo se llama esto? De sabañones. Y aquí fue alumno también, me lo contaba el senador Huenchumilla. ¿Ah, sí? Sí, fue alumno, Francisco Huenchumilla, fue alumno de los Capuchinos de Paine. Lamentablemente desapareció el seminario. Bueno, y había muchos curas vascos ligados también con la familia de Cas. Y por eso que esa ermita que hay a la Virgen de Fátima la construyó la familia de Cas por petición de los padres capuchinos y por petición fundamentalmente de un padre que se llamaba Teófilo. Oye, yo la verdad, yo soy elquino, soy del Valle del Elqui donde era Gabriela. Así que lo primero que hice respecto al Valle del Elqui fue un libro que se llamó Los Iluminados del Valle del Elqui, que está acá, donde ocurrieron cosas medias escabrosas. Entonces la primera edición del libro, una familia muy opulenta que pensaba que podía salir pensionada, compró la edición completa del libro y un nieto lo encontró y me dijo: oye, no hay nada contra mi familia, así que te regalo toda la edición. Así que, bueno, con la familia Alessandri pasó lo mismo. Ricardo Donoso, un escritor que escribió un libro llamado Alessandri agitador y demoledor, señaló en ese libro que los Alessandri venían de un titiritero de Génova que había desembarcado en Valparaíso. Ustedes comprenderán, por una familia de esta naturaleza que ya tenía un par de presidentes, un presidente, todavía no estaba Jorge Alessandri como presidente, fue un escándalo y compraron toda la edición. Igual la segunda edición se tuvo que publicar en México. México que ha sido muy importante para Gabriela. Bueno, y luego yo he trabajado no en la Biblioteca Nacional, como dice mi amigo, sino que en la Biblioteca del Congreso Nacional. Tuve más de 40 años y ustedes saben lo que es estar ahí, donde hay políticos de izquierda, de derecha, de centro, y hay que sobrevivir, si no. Y logré sobrevivir, y he logrado sobrevivir hasta hoy día, porque, perdona que sea tan autorreferente, pero
hace 2 meses atrás me mandó un correo el alcalde de Santiago, a quien yo no conocía, lo conocí recién ayer, y me designa presidente del jurado del concurso literario de la Municipalidad de Santiago, que es el concurso literario más antiguo. No, si no es para que aplauden, simplemente para contarle. El concurso literario más antiguo que tiene nuestro país. Y ahí estoy de jurado. Y mejor ni les cuento las incidencias que tenía con los personajes. Los escritores son, aquí yo sé que hay escritores, pero son muy complejos los personajes. Son difíciles de repente. Así que ahí hay que revisar 300 libros, estoy lidiando con cada uno de los jurados. Pero estamos en 5 categorías, así que algunos revisan 20 libros, revisan 100, y yo tengo que revisar todo. Así que, pero es la vida. Bueno, y ahí hay 2 libros. Yo he escrito 3 libros sobre Gabriela Mistral. El primero se llamó Gabriela Mistral en el Parlamento Andino, ¿ya? Que fue una petición que le hizo el Parlamento Andino al Congreso Nacional de Chile para conocer la historia y la vida de Gabriela Mistral. Eso se tradujo en un póster, en una colección de 20 póster, que cada póster tenía la explicación correspondiente. O sea, se ampliaba lo que salía en el póster con la historia, y está ahí el libro. El segundo libro que publiqué sobre Gabriela me lo publicó la Católica del Paraíso, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y sobre las cartas entre Gabriela Mistral y Eduardo Frei Montalva. Entonces, cuando ustedes ven que estos 2 personajes se escriben, uno piensa que va a ser una cosa ya apoteósica, llena de ideales, No, eran cartas. ¿Qué tal, Eduardo? Mira, te estoy escribiendo porque no has pagado el arriendo de la casa de la calle Huemul, donde todavía existe y está declarado monumento nacional. Así que, por favor, te ruego que les pidas a los arrendatarios que me paguen. Y Eduardo le decía, mira, estoy tan contento porque mi familia acaba de crecer nuevamente, ahora tenemos 5 hijos. Entonces y una cosa que siempre permaneció, Eduardo Frei le pedía a Gabriela Mistral, por favor, consígueme una foto de Jacques Maritain, que ustedes saben es el ideólogo de la Revolución Cristiana, autografiada. Todavía no pude saber, nunca pude saber si se la consiguió o no, pero la cosa es que esa era la petición que le hacía Eduardo Frei, que en el año 34 fue a Roma a un congreso de estudiantes católicos. Pasa por Madrid, donde Gabriela Mistral era la cónsul, y de ahí se hacen íntimos amigos, o muy amigos, digamos. También hubo otro presidente que fue muy amigo de Gabriela Mistral, que fue Pedro Aguirre Cerda. Y ustedes saben que es una cosa insólita. Pedro Aguirre Cerda quiso casarse con doña Juanita Aguirre, hija de un prohombre de aquel tiempo, un médico, que tenía incluso un hospital que llevaba su nombre, José Joaquín Aguirre, y José Joaquín Aguirre no quería que su hija se casara con Pedro Aguirre Cerda. Fue tanto que tuvo que morirse el viejo para que pudieran casarse. Así que la historia nuestra está llena de vericuetos y cosas insólitas. Bueno, y el tercer libro me lo pidieron a propósito que hubo un proyecto de ley en el Senado de la República que le querían cambiar el nombre a la región de Coquimbo por región de Coquimbo de Gabriela Mistral. Entonces me pidieron, ya que estaba este proyecto de ley, que escribiera un libro sobre Gabriela Mistral y la región de Coquimbo. Y ahí nos encontramos una cantidad de cosas insólitas que se las voy a leer, no se las voy a relatar porque si no me voy a dispersar y como ustedes ven me voy de un lado para otro, entonces prefiero centrar. ¿Ya? Hay un pequeño trabajo de Gabriela Mistral que se llama Breve Descripción de Chile, que lo hizo en Málaga el año 34. Y dice lo siguiente: he andado mucha tierra y estimado como pocos los pueblos extraños, pero escribiendo o viviendo, las imágenes nuevas me hacen ver siempre sobre el subsuelo de la infancia. La comparación sin la cual no hay pensamiento, sigue usando sonidos, visiones y hasta olores de infancia, y yo soy rematadamente una criatura regional y creo que todos son lo mismo que yo. Eso lo decía el año 34 en Málaga, España, Gabriela Mistral. Hablaba de sus recuerdos de infancia y hablaba fundamentalmente del Valle del Elqui, pero no se equivoquen. Gabriela Mistral estuvo muy poco tiempo en Chile, prácticamente vio su edad que era adulta, prácticamente vino 3 veces a Chile, el año 25, el año 38 y el año 54, y poco después murió. Así que era una viajera impenitente, pero igual recordaba su tierra natal. Ustedes saben, se llamaba Lucía María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, que había nacido en Vicuña el 7 de abril de 1889.
Vivió su infancia en Monte Grande, donde era su familia, en la comuna de Paiguano. Paiguano es un idioma en quechua, significa lugar de excrementos, o por guano, ¿ya? Pero eso no hay que decirlo, ¿ya? Su tranquila existencia en aquella aldea rodeada de cerros se rompe abruptamente cuando ingresa a los 10 años a la escuela en Vicuña. Allí tiene de profesora a Adelaida Olivares, su madrina, quien a causa de su ceguera la utiliza como lazarillo. Sin embargo, la acusa injustamente de haber robado hojas de papel de la escuela y al salir de clase sus compañeras la apedrean sin piedad. Y su maestra señala que es débil mental. ¿Qué les parece cómo comienza su vida pública, Gabriela? O sea, siendo apedreada y siendo acusada de débil mental. Voy a leerles parte de lo que ella narra respecto a este tema, porque me parece que es muy importante que ustedes sepan cómo ella vivió ese momento. Como yo leo rápido, le voy a pedir a mi distinguida señora que lea esta parte. Quedé en Vicuña por mis estudios. Fui matriculada en una escuela pequeñísima que dirigía mi madrina, una mujer anciana y totalmente ciega. Yo debía acompañarla de la casa al colegio y de ahí a la casa. Ella me encargó el reparto de los cuadernillos de papel a las demás niñas. Pero como yo era tan tímida y tan muda, las muchachas me arrebataban las hojas y llegó el término del año sin que alcanzara el papel. Me acusaron de ladrona. ¿Y cómo podría una directora ciega ver la inocencia de un rostro? Yo no me atreví a protestar. Mi horrible timidez me amordazó. Fui expulsada del colegio y por no apartarme con el cargo de ladrón, se colocó mi certificado que se me separaba del colegio por deficiente mental. Yo no supe defenderme. La gritería de las muchachas y la acusación para mí espantosa de la maestra madrina me aplanó y me hizo perder el sentido. Cuando doña Adelaida regresó con el trofeo del robo, su hermana hizo con el caso una lección de moral que yo oía medio libre y medio muerta. El escándalo había durado toda la tarde, despacharon las clases y todas salieron sin que nadie se diese cuenta del bulto de una niña sentada en su banco que no podía levantarse. Al ir a barrer la sala, la sirvienta que vivía en la escuela me encontró con las piernas trabadas. Me llevó a su cuarto, me frotó el cuerpo y me dio una bebida caliente hasta que no pude hablar. Faltaba algo todavía. Las compañeras que se iban por mi calle me esperaban, aunque ya era tarde caída en la plaza de Vicuña. La linda plaza con su color de rosas y de multiflor era todavía primavera. Allí me recibieron con una lluvia de insultos y de piedras, diciéndome que nunca más irían por la calle con la ladrona. Esta tragedia ridícula hizo tal daño en mí como yo no sabía decir. Mi madre vino a dar explicaciones a la maestra ciega acerca de mi rapiña y la directora, que ejercía un ascendiente muy grande sobre las personas porque era mujer inteligente y bastante culta para su época, logró convencer a su comadre de que aunque yo fuera inocente, había que retirarme de esa escuela sin llevarme a otra alguna, porque yo no tenía dotes intelectuales de ningún género y solo podría aplicarme a los quehaceres domésticos. ¿Se pueden imaginar que nuestra premio Nobel, la primera premio Nobel de Latinoamérica, mujer, fue acusada de débil mental? Entonces, cuando ustedes tengan algún nieto o algún hijo que a lo mejor no es muy brillante, probablemente puede llegar más lejos de lo que ustedes creen, de acuerdo a lo que mismo Gabriela decía. Bueno. ¿Eso sería en 1899? Ella nació en 1899, no, pues en casi al finalizar el siglo XIX. De regreso a su casa en Monte Grande escribió: me pasaba las horas en el huerto con los árboles que eran mis amigos. O sea, era una soledad, Gabriela, impresionante. En 1901, luego de ser expulsada de la escuela y de ser apiedrada, su madre y su media hermana, Emelina, se van de Monte Grande y se desplazan a la población Las Compañías. Las Compañías es una población que está al otro lado del río, en La Serena. Si ustedes están alguna vez en La Serena, se dan cuenta que está la ciudad a este lado, al sur, y al norte están Las Compañías, que llevan el nombre de Las Compañías porque ahí estuvieron los padres jesuitas que eran dueños de una tremenda propiedad. En 1904, a los 15 años de edad, es designada ayudante de la escuela de la Compañía Baja, a los 15 años de edad. Y en 1907, ya a los 18, fue nombrada inspectora del Liceo de Niñas de La Serena. Prácticamente no había estudiado nunca, pero sin embargo escribía.
Al año siguiente es profesora de la aldea La Cantera, una aldea que ya desapareció, que estaba situada entre La Serena y Coquimbo, pero con la expansión territorial de estas dos ciudades ya La Cantera no existe. Y en 1908 se le designa como maestra rural en el pueblo de Los Cerrillos, en las cercanías de Ovalle. El 10 de junio de ese año, de 1908, en el periódico La Constitución de Ovalle, publica una poesía donde por primera vez se utiliza el seudónimo de Gabriela Mistral. ¿Ya? Ella se dedicó a escribir en los distintos diarios regionales. ¿Ya? En 1910 rinde examen en la Escuela Normal número 1 de niñas, obteniendo el título de maestra primaria, prácticamente sin haber pasado nunca ni por el pedagógico ni por ninguna escuela normal. Tras ese logro es destinada a la Escuela Rural de Barranca, que ustedes saben, Barranca hoy día se llama Pudahuel, y que era una escuela rural que pasó prácticamente inadvertida en su vida. El año 1911 es nombrada profesora de higiene en el Liceo de Traiguén. Luego se traslada a Antofagasta como profesora de historia e inspectora general, y en 1912 ostenta los mismos cargos en el Liceo de los Andes. Fue el lugar donde permaneció como maestra más tiempo en Chile. Y ahí, cuando estaba en el Liceo de los Andes, se hizo amigo de Rubén Darío, que tenía una revista en París que se llamaba La Elegancia. Y ahí Gabriela Mistral tomó por primera vez contacto con escritores de fama mundial como Rubén Darío, que ustedes saben, comenzó su andadura poética en Valparaíso cuando publica el libro Azul, que era un librito muy precario, digamos, y ahí surge el modernismo como tendencia literaria. Bueno, luego de estar en los Andes y tomar contacto con Rubén Darío, el año 18 ocupa el cargo de profesora de castellano y directora del Liceo de Punta Arenas. Por eso su primer libro se llama Desolación, porque se acordaba de las tierras magallánicas, patagónicas. Y en 1920 es nombrada en el Liceo de Temuco, donde conoce, dicen que fue alumna de ella, Pablo Neruda. Pero para ella fue el peor lugar que vivió en Chile, tal vez peor que Vicuña o peor que el Valle del Elqui. El 14 de mayo de 1921 se funda el Liceo de Niñas número 6 de Santiago y es nombrada su primera directora. Sin haber estudiado en el pedagógico, sin haber pasado por ninguna escuela normal, salvo haber dado un examen que la determinó que podía ser maestra primaria. En 1922, José Vasconcelos, ministro de Educación de México, recorrió América del Sur. Aquí venía José Vasconcelos. Allá en México se está iniciando una reforma educacional y Vasconcelos invitó personalmente a Gabriela para que se sumara a la reforma educacional que le estaba iniciando en México. Sin embargo, obviamente, no todos estaban de acuerdo que se fuera la poetisa como reformadora educacional. Incluso el presidente de la República de la época, Arturo Alessandri, manifestó que ella, comillas, no era la representante efectiva y alta de la enseñanza femenina en Chile, de los que afuera creían. ¿Ya? O sea, su primer enemigo político fue fue Arturo Alessandri, pero quien la apoyó fue el ministro de Educación de Arturo, que fue Pedro Aguirre Cerda. Y gracias a Aguirre Cerda llegó a México. Y también la memoria de prueba se le dedica a Gabriela Mistral, Pedro Aguirre Cerda, que, como les comentaba, Pedro Aguirre Cerda no tuvo descendencia porque cuando logró casarse, ya que se oponía a su suegro, ya la señora Juanita estaba muy recontravieja, no podía tener familia, así que nos quedamos sin hijos de Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo sería el amor que le tenía a doña Juanita que no se casó? Bueno, cuando ella desembarca en Veracruz, en México, y escribe lo siguiente: este paisaje del Valle de México es cosa tan nueva para mis ojos que me desconcierta, aunque el desconcierto está lleno de maravillamiento. Gabriela era experta en crear nuevas palabras que nadie había escrito antes. Yo he vivido muchos años en estos paisajes de montañas, pero montañas agrias, en eso que yo he llamado paisaje hebreo por la terquedad y la grandeza osca. Aquí también me sigue un abrazo de montes, pero qué diversos. Claro, eran montes llenos seguramente de verde, no como ocurre en el Valle del Elqui, no en el Valle del Elqui en realidad, pero en el norte de nuestro país, que es tan seco como ustedes saben. Voy a comentar, me voy a salir de un tema. Hay en la comuna de Huachuraba un bosque llamado el Bosque de Santiago, que queda cerca de la ciudad empresarial. A comienzos del siglo XX
digamos, un biólogo germano, Federico Albert, se le ocurrió crear este bosque. ¿Con qué objeto? Con que el desierto no avanzara sobre Santiago. Y gracias a él, hoy día existe el bosque de Santiago, y Santiago tiene de alguna manera vida, digamos, porque si no hubiéramos estado en un paisaje yermo, si no es por este bosque de Santiago. Bueno, pero me salí del tema. Ya, en tierras aztecas su trabajo fue arduo. Cotidianamente se abrían escuelas y bibliotecas donde nunca habían existido. En el año de su llegada a México, el Instituto de las Españas de Nueva York, dirigido por Federico de Onís, edita la primera edición de Desolación, que como les comentaba, recordaba su pasaje en Punta Arenas. Y este libro de Desolación se lo dedicó a Pedro Aguirre Cerda y a su señora Juanita. Pero miren ustedes la contradicción. El primer libro de Gabriela no se publica en Chile, se publica en México. O sea, perdón, en Estados Unidos, ni siquiera en México. Allí en México publicó un libro que se llama Lectura para Señoras, que tuvo 300.000 ejemplares. Hoy día en Chile del siglo XXI, un libro con 500 ejemplares es un bestseller, porque nadie lee, o muy poca gente lee. Y yo estoy perplejo porque estoy de presidente del jurado del concurso literario de la Municipalidad de Santiago y me ha tocado revisar 300 libros publicados en el año 2024. O sea, se publica el libro, pero la gente no lee. Bueno, pero José Víctor Aguilar Lastarria fue a ver un día a su maestro, Andrés Bello, le dice: don Andrés, yo quisiera publicar algún librito. Y don Andrés le dice: publique nomás, hijo, total, aquí en Chile nadie lee. Eso se lo hacía por allá por el 1840. Así que no hemos cambiado mucho. Bueno, sigamos. ¿Cómo? Más escritores que lectores. Más escritores, sí, y muchos poetas. En algún tiempo se hizo una encuesta sobre los libros que se publicaban en Chile y el 98% de los libros eran de poesía. Hay muchos poetas, por eso dicen que Chile es un país de poetas, pero hemos tenido 2 premios Nobel. Bueno, si yo voy, por ejemplo, a la fiesta de la Virgen del Carmen en Cabildo, hay una zona minera, antes de la fiesta, en la noche, hay 40 poetas cantándole a la Virgen. Si uno va al sur, 50 poetas cantándole a la Cruz de Mayo. O sea, hay muchos, y muchos están bastante preparados. Es una herencia que nos trajeron los españoles y que todavía la mantenemos con mucha fuerza en nuestro país. Menéndez Pidal, si es que no me equivoco, un escritor español, decía que una de las grandes cosas que tenía Chile que habíamos logrado mantener el canto a lo humano y lo divino sin mayores variaciones. Pero bueno, no vamos a ir por ahí porque si no, no terminamos nunca. ¿Tuvo algún efecto el papel de Gabriela Mistral en la reforma educacional de México? Pero por su... Yo, Vasconcelos, siendo un gran intelectual, duró muy poco en la presidencia de México. Claro, porque lo sacaron, pero Vasconcelos después fue candidato a la presidencia. Tuvo esa audacia, pero no salió, por supuesto, porque estaba el PRI, que era el Partido Revolucionario. Ahí tiene una contradicción. Pero el PRI significa Partido Revolucionario Institucional y estuvo gobernando México como 40 años y fue absolutamente un partido laico, enemigo de la Iglesia, y el año 21 le ponen una bomba a la Virgen de Guadalupe. Se destruye todo. El manto de la Virgen de Guadalupe quedó intacto. Entre paréntesis, luego vamos a celebrar no sé cuántos años, desde el año 1523 de la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. Y ustedes saben que es que no, mejor, por eso voy a seguir leyendo, porque si no les voy a contar la historia del manto. En mayo de 1924, financiado por el gobierno de México, se dirige a Estados Unidos, donde dicta conferencias en diversas universidades norteamericanas. Luego recorre Francia, Suiza, España e Italia, donde conoce a Giovanni Papini, que es un gran escritor. Es estupendo, si algún día tiene la posibilidad de leer algo de Giovanni Papini, es un tipo notable. Bueno, pero sigamos con esta historia. En Madrid se publica su segundo libro de poesía denominado Ternura, que se inspira en sus vivencias infantiles. Allí aparece tal vez su poema más conocido. Piececitos de niños azulosos de frío, como os ven y no os cubren, Dios mío. Piececitos heridos por los guijarros todos ultrajados de nieve y lodos. Hasta el año 50 en Chile los cabros chicos iban a pelar al colegio. Algunos de los que tienen mi edad, o son mayores que yo, tienen que acordarse de eso. Si este país ha cambiado mucho. Bueno, sigamos. Luego en 1925 retorna a Chile, que vivía una tensa situación política. El año 25 ustedes saben
había vuelto Arturo Alessandri Palma después de haber renunciado, se aprueba la Constitución Política del año 25, que se aprobó votó menos del 50% de la población en la Constitución del 25, porque la mayoría estaba en contra y no fue a votar. Bueno, pero sigamos. El año 25 va a La Serena, donde se dedica a cuidar a su madre. Como reconocimiento a su labor docente, el Parlamento chileno le concede una pensión de jubilación. La Sociedad de las Naciones aprueba su ingreso en el Instituto de Cooperación Intelectual en París, en el que representa oficialmente a Latinoamérica. O sea, esta chilena representó en el Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones, que fue la antecesora de las Naciones Unidas, a Gabriela Mistral. Este cargo le permite conocer a intelectuales como Henri Bergson, Madame Curie, Paul Valéry, Georges Duhamel y François Mauriac, entre otros. El año 27 conoce a Miguel de Unamuno y arriba de Italia. Ustedes saben que Miguel de Unamuno, un famoso escritor español, dice que en Chile, que los vascos han hecho dos cosas grandes en el mundo. Por un lado la Compañía de Jesús y por otro lado Chile. ¿Qué les parece? Bueno, sigamos. Conoce a Miguel de Unamuno en el año 27 y se va a participar en un congreso de maestros en Italia. Posteriormente viaja a Ginebra para asistir al Congreso de Protección de la Infancia. Al año siguiente participa en la primera Conferencia Internacional de Maestros, que tiene lugar en Buenos Aires con un texto titulado Los Derechos del Niño. Allí Victoria Ocampo, directora de Litoral Sur, publica su libro Tala. O sea, ya han 3 libros publicados fuera de Chile, ninguno en Chile. Es una cosa insólita. Adopta a su sobrino Juan Miguel Mendoza, de 4 años de edad, al que llamará Gin Gin. Se ha dicho que era hijo de ella, pero es mentira, era hijo de un medio hermano de ella, que era un vago insoportable, pero bueno. Más tarde representa a Chile en el Congreso de la Federación Internacional Universitaria de Madrid. Por iniciativa del Consejo de la Sociedad de las Naciones acepta un cargo en el Consejo Administrativo del Instituto Internacional de Cinematografía Educativa, institución con sede en Roma. O sea, hacía de todo Gabriela Mistral sin haber pasado nunca por la universidad. Así que si algún niño no va a la universidad, ni se preocupen, porque podrían seguir el paso de Gabriela. En 1930 participa en Madrid en el Congreso de Mujeres Universitarias y en 1931 efectúa su segundo viaje a Estados Unidos, invitada por la Universidad de Columbia. Ese año, el año 31, llega a Guatemala y arribó procedente de México en un tren que la llevó desde Ciudad de México a Chiapas y de Chiapas se dirigió a la frontera en Guatemala. Ahí estuvo 15 días en un lago llamado Atitlán, que es un lago impresionante, lleno de aldeas de indígenas, que tienen una fe o una religión popular impresionante. Todos los días tienen fiestas en cada aldea, es una cosa muy, muy bonita. Yo tuve la suerte que me invitaron a la Universidad San Carlos, Guatemala, y me tuvo ahí en el lago Atitlán. En el año 32 inicia su carrera consular. Es nombrada por el gobierno de Chile cónsul particular de elección, trasladándose inicialmente a Nápoles, Italia, pero no podrá desempeñar sus funciones. Miren qué esquema la Gabriela. Cosa que hacía en Chile o que tenía que ver con Chile, le iba pésimo. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Mussolini confina a Gabriela a un arresto domiciliario en Roma. En una carta que mandó a un amigo dice lo siguiente: me vine a Nápoles, nombrada cónsul de mi país. Me he dado 3 meses de trabajo para aprenderme un oficio nuevo y el señor Mussolini resulta rechazar a las mujeres en estos cargos, por lo cual, y a pesar de las cortesías de relaciones, yo debió renunciar. Así que su primer cargo como cónsul, porque ella fue cónsul igual que Neruda, fue un fracaso porque Mussolini no dejó que ejerciera el consulado. Gabriela, en consecuencia, fue la primera mujer que tiene en Chile un cargo diplomático. Pero ustedes vieron lo que le pasó. En 1933 llega a Barcelona, donde recibe una nueva invitación de la Universidad de Puerto Rico para dictar una serie de conferencias. El gobierno chileno envía, luego de estas conferencias en Puerto Rico, a Gabriela a Madrid. Y ahí, el año 34, donde conoce a Eduardo Frei Montalva, que era un joven, que él la fue a ver y dice que fue muy amable con él en esa visita. Ahí vienen estos intercambios, estas misidas. Lamentablemente el libro podría haberlo traído, pero me queda un ejemplar, si no se los hubiera regalado también. Pero bueno, sigamos. En
En 1933 fue nombrada secretaria de la Comisión Permanente de Educación de la Liga de las Naciones, organismo precursor, como señaló, de las Naciones Unidas. En este cargo, Gabriela trabajó en la promoción de la educación universal y en la defensa de los derechos del niño. En el año 34 recorre España y visita y da conferencias en diversas universidades españolas, como lo que señalé cuando inicié esta breve charla, donde hace esta descripción de Chile en la ciudad de Málaga, el año 34. Ese año es elegida miembro del Consejo Internacional de Educación, una organización intergubernamental dedicada a la promoción de la educación. El año 35, luego de ser cónsul en Madrid, se tiene que retirar de ahí porque por desavenencias surgidas con los intelectuales españoles que le llevan a abandonar el país y a establecerse en Lisboa. ¿Y por qué eso? Porque acuérdense que estaban en guerra civil, iba a comenzar la guerra civil en España, y ella no era muy amigo de algunos escritores republicanos, porque ella, al final de cuentas, era bastante católica. El 1 de julio del 35 ingresa en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear una plaza de cónsul con sueldo, porque los cónsules en general antes eran honorarios, pero aquí le ofrecen un sueldo. Este proyecto de ley, que lo presentó precisamente su inicial enemigo, Arturo Alessandri, señaló lo siguiente: teniendo en consideración el alto prestigio intelectual de que goza no solamente en Chile y América, sino en el mundo entero, doña Lucila Godoy Alcayaca, más conocida en el terreno literario bajo el seudónimo Gabriela Mistral, prestigio que ha dado a conquistar en sus múltiples aspectos de educadora, poetisa y mujer de letras. Y ese mismo año se publica la ley 5.699, que crea el cargo de cónsul particular de profesión de segunda clase, ni siquiera de primera, y le fija un sueldo. ¿Ya? La época vivida en Lisboa, el año 35, según ella, fue feliz, tranquila y de gran producción. En suelo lusitano escribe una serie de poemas llamadas Saudades, que aparecerá incluida más tarde en su libro Tala. Dicta conferencias y colabora en las principales publicaciones portuguesas. Estalla la Guerra Civil Española, y ahí tienen que su supuesto exalumno, Pablo Neruda, publica un libro que se llama Con España en el corazón. Y ustedes saben que ese libro no había papel en la Revolución. ¿Y qué hicieron para hacer el libro? Prensaron la ropa de los obreros que estaban en la imprenta, y con esa prensa lograron hacer papel. Así que ese libro, España en el corazón, es un libro insólito, porque no fue hecho con papel normal, sino con un papel hecho con la ropa de los obreros que estuvieron ahí. Pero bueno, me pasé para el lado de Neruda, voy a volver. Luego de estar en Lisboa, visita a Francia, Dinamarca y Brasil. Luego también ayuda a que algunos profesores españoles que habían huido de la guerra fueran recibidos en otros países del mundo. Al año siguiente, el año 38, recorre Uruguay y Argentina, permanece una temporada en Buenos Aires. Luego de 13 años sin pisar suelo chileno, regresa a Chile, donde es recibida calurosamente y homenajeada por las principales instituciones y por la intelectualidad. Para Gabriela, el reencuentro con los paisajes de su infancia resulta muy emotivo. Tiene la oportunidad de visitar nuevamente su querido Valle Elqui. Prosigue su camino, va a Lima, donde dicta una conferencia sobre O'Higgins, en Guayaquil sobre Juan Montano y en La Habana sobre José Martí. Pasaba viajando esta señora, y en aquella época no se viajaba en avión, se viajaba simplemente en barco o en tren o a lomo de mula. Cuando ella recorrió México andaba arriba de las mulas, según cuenta. Así que no fue fácil su periplo por el mundo. El año 39 realiza su tercer viaje a Estados Unidos y luego se embarca rumbo a Francia, concretamente a Niza, para desempeñarse como cónsul. Y el año 40, en plena Segunda Guerra Mundial, solicita ser trasladada a Brasil, donde viaja con su sobrino Gin, que ya lo tenía acompañado a todas partes. En tierras cariocas vive en Niterói, ciudad próxima en Río de Janeiro, pero después se instala en Petrópolis, ciudad donde residió la familia imperial. Ustedes saben, el Imperio de Brasil antes de la independencia. Y ahí desde habían viajado los emperadores portugueses a Brasil y se habían instalado en Petrópolis. Allí vivió con su sobrino
hijo de su medio hermano Carlos Miguel Godoy Vallejos, a quien Gabriela llamaba Yin Yin. Y como era algo gorda, Yin Yin le decía a Gabriela, mi Buda. Así que uno hablaba de Buda y el otro de Yin Yin. El 14 de agosto de 1943 el mundo se derrumbó para la poetisa. Yin Yin sufrió las envidias y la crueldad de sus compañeros de escuela. Parece que no era muy clever, no era muy brillante y los compañeros de escuela lo trataron muy mal. Ese día bebió un trago largo de arsénico y se autoeliminó con arsénico. Gabriela estuvo junto a él durante su agonía y tras su muerte la abatió con una profunda depresión. Ella nunca creyó en el suicidio de su sobrino, siempre manifestó, me mataron a mi hijo. ¿Ya? Pero ese mismo año, o 2 años después, perdón, el 15 de noviembre de 1945, un llamado telefónico a su residencia en Petrópolis le anunció a Gabriela que se le había otorgado el premio Nobel. Fue la primera vez que Latinoamérica recibía este galardón y 3 días más tarde se embarca con rumbo a Estocolmo. Pero quiero decirles una cosa, ustedes saben, en Petrópolis murió Stefan Zweig, no sé si lo ubican, un escritor judío que se autoelimina junto a su señora con motivo de los crímenes del nazismo. Si uno va a Petrópolis, todo el mundo sabe dónde vivió Stefan Zweig, pero nadie sabe dónde vivió Gabriela. Se olvidó esta ciudad de esta ilustre poetisa. La olvidaron. Yo estuve en Petrópolis con mi querida señora buscando dónde eventualmente había vivido y nadie, ni en turismo, ni en la gobernación, ni en la municipalidad, nadie sabía dónde había vivido Gabriela. Y el gobierno de Chile tampoco sabe dónde vivió, en Petrópolis, se le anunció que recibía el premio Nobel, o sea, puras contradicciones como ustedes ven. Por eso le puse a esta charla Venturas y Desventuras de Gabriela Mistral. Bueno, sigamos. Luego el premio Nobel recibe diversos reconocimientos. Francia le concede la Legión de Honor. Italia el doctorado honoris causa de la Universidad de Florencia. Y Cuba la medalla Enrique José Barona de la Asociación Bibliográfica y Cultural de Cuba. Sus funciones consulares le llegan hasta Estados Unidos al ser destinada en 1946 a Los Ángeles. Allí recibe por otra universidad californiana el doctorado honoris causa. Celebra recitales de poesía en la Universidad de California, dicta conferencias en distintas universidades de ese estado de Norteamérica, y en Chile se habían olvidado que existía, y era premio Nobel. El año 48 se desempeña como miembro de la Comisión de Literatura y Arte de la UNESCO. Su andor por el mundo prosigue y el año 48 es cónsul en Veracruz, México. Su salud comienza a quebrantarse. Sin embargo, abandona México para ir a Estados Unidos. En Washington recibe el premio de la Academia Norteamericana de Historia Franciscana, que reconoce su contribución a la cultura. En 1950 es destinada a Nápoles para ocupar el consulado de Chile en esa ciudad. Volvió a Nápoles después de 30 años que fue expulsada por Mussolini. Pero el año 51, el año que yo nací, recibió el Premio Nacional de Literatura, cuya asignación destina a los niños, y cuya asignación, lo que recibió, lo destina a los niños pobres del Valle de Elqui. Los problemas de salud persisten, la diabetes afecta su capacidad visual y su cansado corazón comienza a resentirse. En 1953 retorna a Estados Unidos ocupando el cargo de cónsul en Nueva York, donde participa en la Asamblea de las Naciones Unidas. Ese año en Nueva York, en las Naciones Unidas, tuvimos un presidente, un chileno que fue presidente de las Naciones Unidas. Se llamaba José Maza Fernández, que había sido ministro del Interior de Arturo Alessandri Palma. Y les puedo contar una historia para amenizar un poco la cosa, para que no se me aburra. José Maza Fernández tenía un amante de apellido Layo. Esta amante estaba casada con un ingeniero de apellido Echeverría. Estamos hablando de allá por el año 40. Ya había dejado de ser ministro del Interior de Arturo Alessandri. Él fue el que redactó la Constitución del 25, entre paréntesis. Y bueno, y este ingeniero Echeverría decía, donde pilla José Maza, lo voy a matar. Y por esas casualidades de la vida se encuentran justo en un pasaje en pleno centro de Santiago. Echeverría saca una pistola, le dispara a José Maza Fernández y lo hiere. Y José Maza Fernández, desde el suelo, le dispara a este ingeniero Echeverría y lo mata. Así que este personaje, que fue el que redactó la Constitución del 25, que fue ministro del Interior, que tuvo varios cargos, llegó a ser presidente en el año 53 de las Naciones Unidas, tiene esa historia que es insólita. Y José Maza tuvo con su nueva pareja, porque
porque aparentemente era joven, un hijo, y el hijo le salió con algunos problemas, con algunas deficiencias mentales, y se mató el hijo. Se tiró de un rascacielos, los pocos que había en aquella época, y el tipo se hizo pebre en el suelo. Pero bueno, era un paréntesis nomás. Sigamos. Bueno, sus problemas de salud, como les digo, en el año 53 se agravan. Desde allí viaja a Cuba para tomar parte en la conmemoración del centenario del nacimiento de José Martí. Luego de 16 años de ausencia a su tierra natal, es invitada por Carlos Ibáñez del Campo, presidente de la República, que también fue enemigo de ella. El 4 de septiembre del 54 se embarcó en el puerto de Valparaíso. Allí le esperaba un tren que la condujo a Santiago. En las distintas ciudades la guardaban multitudes. Al llegar a la estación expresó: estoy feliz, muy feliz de pisar nuevamente el suelo chileno, uno de mis mejores sueños que ahora veo realizado. Era el de llegar a Santiago, de estar cerca con los míos, con ustedes. El recibimiento fue apoteósico. Al recorrer Santiago en automóvil con rumbo a La Moneda, pasó por un arco de triunfo que tenía la inscripción: el buen sembrador siembra cantando. En el Palacio Presidencial se dirigió a la multitud señalando: es mi deseo darles el tiempo que pueda, pero tengo que deciros con pena que mi resistencia es poca, pero no es pequeña mi buena voluntad. Yo soy una chilena ausente, pero no una ausentista. Como ustedes ven, inventó otra palabra, ausentista. Bueno, luego recibe el título de doctor honoris causa, entregado por Juan Gómez Villa, rector de la Universidad de Chile, y al finalizar el mes de septiembre viajó al Valle del Elqui. Ese mes fue homenajeada por el pueblo en la plaza de Armas de Vicuña, que vio que la apedreó. O sea, muchas de las que seguramente la fueron a ver fueron las que estuvieron apedreándola. Así que miren las paradojas de la vida. Y días más tarde se embarcó en Valparaíso con rumbo a Nueva York. A su regreso a Estados Unidos su salud se ve seriamente debilitada. Acude como invitada de honor a las Naciones Unidas en la celebración del 7º aniversario de la promulgación de la Declaración de los Derechos Humanos celebrada en Nueva York. En 1956 participa en el que será su último acto público, el encuentro de la Unión Panamericana en Washington. Los médicos diagnostican que Gabriela tiene cáncer de páncreas. El gobierno chileno aprueba conceder a la poeta, como dices tú, una pensión vitalicia. Bueno, se agravó lamentablemente y fue internada en un hospital en Nueva York y falleció el 10 de enero del 57. Sus restos fueron trasladados a su tierra natal. Se decretan 3 días de luto oficial y una multitud de personas le rinde un último homenaje. Gabriela se enterraba en Santiago con el hábito de terciaria de San Francisco. Por eso los curas franciscanos tienen hoy día su medalla y su diploma, porque ella se lo dejó a ella. En su última visita al país del año 54 expresó: durante mi peregrinaje por los caminos del mundo siempre llevé a Chile en el corazón, pero no venía nunca. Chile significa para mí lo más tierno de mis sentimientos. Su sol ha alumbrado mis pasos polvorientos por todos los continentes. Sus niños son mis niños. A ellos he cantado, a la medida de mis fuerzas. Precisamente al realizar su testamento el 17 de noviembre del 56 en Nueva York, la cláusula tercera estipuló: todos los dineros que me deban o provengan de la venta de mis obras literarias en la América del Sur se los lego a los niños pobres del pueblo de Monte Grande. Es que yo estoy por allá, por eso me emociono. Valle del Elqui, Chile. En total, Gabriela vivió fuera de Chile durante 35 años, repartido en 9 países. Para llegar a ellos viajó regularmente en barco. Sin embargo, en junio de 1931 escribió en Santo Domingo un texto que denominó Volando sobre las Antillas. Allí describió: yo miro hermoso el aeroplano de mi primer vuelo, iluminado, con las alas en alto. En la década de 1940 existe el registro de la Cancillería de Chile y de notas periodísticas que se dan viajes aéreos para cumplir misiones consulares, especialmente en Estados Unidos, México, Brasil y el Caribe. En los últimos meses de su vida, cuando regresó a Estados Unidos para tratar su enfermedad, viajó en avión de Brasil a Nueva York, donde falleció en enero de 1957. O sea, Gabriela recorrió el mundo en barco y solamente al final de sus días logró utilizar el avión.
Es eso lo que yo les quería contar respecto a las aventuras y desventuras de Gabriela. Como ustedes ven, la pobre lo pasó re mal en Chile. La pedraron, la declararon débil mental. No le dieron el Premio Nacional de Literatura, sino primero los suecos el Premio Nobel. Entonces es una triste historia que muy poca gente conoce, porque en Chile se han preocupado si era lesbiana o no era lesbiana, lo que me parece una vulgar estupidez. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, alguna discrepancia? Contesto todo. La verdad que nadie se preocupaba del tema. Estaban los niños abandonados. El padre Hurtado fundó finalmente el Hogar de Cristo y ahí se empezó a cambiar la cosa. Pero era tremendo, tremendo como vivía la gente. La pobreza de Chile era espantosa y nadie se daba cuenta o nadie quería decirlo. No querían verlo, obviamente. Pero nuestra pobreza fue realmente espectacular. Y la cantidad de pestes, mejor ni les cuento. La edad promedio para el año del centenario, 1910, era de 23 años. La edad promedio. Según Salvador Allende, que fue ministro de Salubridad de Pedro Aguirre Cerda, Chile tenía más mortalidad infantil que la India, o que Bolivia, o que cualquier país subdesarrollado. De cada 10 niños morían 9. O sea, los que estamos aquí somos sobrevivientes de aquello, no nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos fueron sobrevivientes de aquella época horrorosa, donde morían, en Chile habían pestes como la viruela, que mataba a 7.000 personas al año. Pestes como la viruela, a la Violeta Parra le decían, ¿cómo? ¿Perdón? O sea, el tifo santemático, el tracoma lo recogieron los inmigrantes y causaba que la gente quedara ciega. Bueno, y respecto a la viruela, por ejemplo, a la Violeta Parra le decían maleza en el colegio. ¿Y por qué le decían maleza? Porque tenía la cara llena de cicatrices por producto de la viruela. ¿Para qué les cuento la poliomielitis? Por suerte encontraron la vacuna contra la viruela y contra la poliomielitis. Si no, un historiador llamado Gonzalo Vial Correa publicó su historia de Chile y el capítulo dedicado a las pestes dice que Chile es el país de los muertos. Arturo de San Ripalma, en uno de sus discursos presidenciales, dice: ¿cómo es posible que en Chile muera más gente que la que nace? Era una cosa horrorosa. Estamos hablando del año 20, donde había el año 20, el año 19 y el año 18, hubo marchas por el hambre. La gente se moría de hambre. Entonces tenemos una parte de la historia que ha sido absolutamente oculta, que nadie se atreve a hablar del tema, porque a nadie le conviene, a lo mejor no sé, pero es una cosa impresionante. Como las matanzas obreras, si Arturo de San Ripalma. Voy a hacer un paréntesis. Yo trabajé muchos años en el Congreso. Entonces, muchas veces me decían algunos parlamentarios: oye, el dictador Pinochet, dicen que tú lo defiendes. No, no lo defiendo. Veamos las matanzas que tuvo Arturo de Sanri cuando gobernó durante 5 años la primera vez y 6 años la segunda vez. Entre el 32 y el 38, entre el 20 y el 25. Hubo una matanza en un pueblo llamado Ranquil, donde mueren 500 personas, 500. ¿Y Chile tenía cuántos habitantes? Dicen que con Pinochet, no sé si tú tenés la cifra, murieron 3.500 personas. Imagínense en aquella época 500. Y digamos la cantidad de muertos de aquella época, y una sola matanza, con la cantidad de muertos que tuvo Pinochet. Entonces yo siempre les he dicho a los parlamentarios: si Pinochet un niño de pecho al lado de Alessandri, al lado de Pedro Montt y al lado de José Manuel Balmaceda. ¿Por qué ustedes creen cuando viene la revolución del 91, que fue una revolución cruenta, los parlamentarios, los congresistas se dan a Iquique? Porque en Iquique no podían ver a Balmaceda por la cantidad de muertos que hubo. Están los Gañas, por ejemplo, aquí en Santiago, donde quemaron vivos a los opositores de Balmaceda. Y eso nadie lo sabe o nadie lo quiere decir. Pero así como eso hay otra cantidad de hechos luctuosos que se han olvidado o no quieren salir a flote. Pero ya, nos salimos a la Gabriela para volver a otra cosa. Y creo mucho más que eso. Así que eran bibliotecas que no habían, donde no habían bibliotecas ahí,
iba Gabriela a lomo de mula, en lo que fuera, a crear nuevas bibliotecas, y por eso hace ese libro Lectura para Señoras, que es una antología de distintos autores donde le enseña a la mujer cómo desarrollarse la vida cotidiana. No, así le decía su sobrino a ella, porque la encontraba similar a Uva porque era muy gorda en aquella época. ¿Ya? Sí, pero alguna vez viajó a la India. Que en Gabriela no. No. Y menos. Pero tomando lo que pregunta Marcela, ¿tuvo algún que se sepa contacto con el budismo? Tuvo contacto con muchas instituciones de carácter espiritual, incluso hasta con la masonería, con el martinismo, con el budismo, pero finalmente terminó como católica y se enterró con el hábito de terciaria de San Francisco y donó todo a la orden de San Francisco. ¿Ya? Entonces, lo que pasa con respecto a Gabriela, hay mucho de mito y hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, todo el mundo habla que su novio, Romero Ureta, se suicidó. Ya había terminado con Romero Ureta cuando Romero se suicida. En el Valle del Elqui se comenta que tuvo un amante de apellido, no sé si Videla o Varela, que era dueño de un fondo y era mucho mayor que ella. Entonces, hay una cantidad de mitos y de leyendas y de situaciones complejas que no han sido completamente elucidadas porque pasó muy poco tiempo en Chile y yo creo que ahí, en aquella época también está el Cristo del Elqui, que fue famoso en el tiempo de Gabriela, o poco después que Gabriela estuvo en el Valle del Elqui. Yo creo que, por un lado, suerte, el hecho de haber ido a México y que su primer libro fuera publicado en Nueva York por Federico de Onís, que era un gran intelectual español, yo creo que fue fundamental en su carrera. Luego las amistades que tenía. Era amiga de Jacques Maritain, de Giovanni Papini, de Victoria Ocampo, una gran poetisa argentina, y así como ella, una otra cantidad, Miguel de Unamuno. O sea, se rodeó de gente intelectualmente valiosa, intelectualmente conocida en el mundo, y por ahí, aparte, escribía. Yo creo que es más importante la obra en prosa de Gabriela que la obra en verso. Fue una gran escritora, publicada siendo niña, siendo joven, adolescente, por ejemplo, sobre el derecho al voto de la mujer, que en aquella época no tenía derecho, y ella siendo adolescente publica sobre el derecho al voto de la mujer. Entonces, tenía una percepción y una claridad respecto al mundo contemporáneo, o al de su época, que no tenía en general el pueblo de Chile. Fue una adelantada. ¿Esa relación, la amistad, habían sido el lobby que la empujó a ella? No, yo creo que no. Yo creo que ella ganó el premio Nobel por otra razón. Segunda Guerra Mundial, año 45, estaba terminando. Habían dos bloques, los países del eje, que tenían grandes escritores italianos. Estaba España, que no era aliada del eje, pero estaba un poco en la línea de los italianos. Estaba también el Occidente, con Rusia, qué sé yo, con la Unión Soviética en aquella época. Entonces, habían estas dos fuerzas encontradas. Y Gabriela no era ni una ni otra. Yo creo que por eso fue más que lobby, porque la que comenzó con hacerle propaganda a Gabriela para que fuera premio Nobel fue una escritora ecuatoriana, que no tenía ningún peso en el mundo intelectual de aquella época. ¿Cuándo le dan el Nobel? Ayer se lo dieron, el 10 de diciembre de 1945. Ya había terminado la guerra. Pero tú sabes que esto no es automático. Seguramente hubo reuniones en la Academia Sueca de Literatura. Había un sueco que había leído su obra, que sabía castellano y que fue el gran impulsor, yo creo, de su premio Nobel. Sí, bueno, yo creo que tú tienes razón cuando dices que escudriñó en la profundidad del ser humano. Piensen ustedes los sonetos de la muerte, que fueron los que ganaron los Juegos Florales del año 21. Y era tan tímida, que no fue a recibir el premio. Le pidió a un amigo poeta que lo recibiera por ella y ella estaba en la galería. Se pueden imaginar lo tímida que era. Y mira dónde llegó.
Y mira cómo viajó, de puro timidez. Ella escribió un libro sobre San Francisco, ¿ya? Entonces, por ahí yo creo que se empapó en el espíritu franciscano y por eso le dijo a los padres, a los frailes franciscanos que todo lo que se recaudara fuera a los niños del Valle de Elqui. O sea, le dio una misión a los curas. Hasta el día de hoy lo están cumpliendo. Pero piensa tú, estando en los Andes, toma contacto con Rubén Darío, que tenía en los Andes del año 22, con Rubén Darío, que estaba en París escribiendo de director de una revista, se llamaba Elegancia, creo que se llamaba la revista, que era acá de San Bernardo. Es que hay muchos romances de Gabriela, y yo no me quería meter en la vida privada, porque como señalé, ella realmente tuvo muchos romances y muchas cartas con Manuel Magallanes, que era casado más encima. Así que no era tan santa doña Gabriela en sus inicios, pero lo pasó bien. Era una mujer de avanzada, precisamente. Como te digo, comenzó en el Valle del Elqui, dicen, con un hacendado con mucha plata, siguió con Romelio Ureta, después vino a Santiago, aquí Manuel Magallanes Mugre, y otros personajes más, algunos escritores. Así que la historia de ella es bastante compleja en ese sentido, pero la verdad que los detalles en esa materia no me quería meter. Partamos por los iluminados del Valle del Elqui, que está, partamos por ese, después seguimos con Gabriela en el Parlamento Andino y concluimos con Gabriela en la de gobierno. Vamos a ver a quién se la doy. El 3. Allá. Gabriela Mistral y la región de Coquimbo. 16. Bueno, mientras se hace la función de los autógrafos, quiero dar las gracias por la asistencia, la participación y muchas gracias a don Juan Guillermo Prado por Se piensa en Paine.